¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos, chicas? Bienvenidos a este espacio. Hoy tenemos con nosotros a Irene Hernández. Ella es la fundadora de Irene Dislexia Teacher. Ella es una docente que está especializada en la enseñanza de inglés a personas con dislexia. ¿Y qué es lo que ella quiere? ¿Cuál es el objetivo y por qué nace esto? Pues enseñar y hacer que el inglés sea más accesible, porque además se convierte a menudo, nos ha pasado a todos creo, en una barrera, y especialmente al que lo está estudiando de una forma diferente. Ella llega además con un método que es innovador, que es revolucionario, que creo que está cambiando el paradigma, la forma de enseñar el inglés. Es cercano, es efectivo y con resultados reales, que es lo importante, Irene. Y además, no solo consigues romper esa barrera con el inglés, el idioma, sino que consigues que el chico o la chica tenga confianza en sí mismo, que eso es importantísimo. Está con más de un centenar de alumnos y alumnas y la queremos conocer hoy, que estamos encantados. Irene, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar contigo. Yo la primera pregunta, desde el desconocimiento, al margen de lo que yo, lógicamente, me he preparado, pero la diferencia entre saber si tengo dificultad con el inglés o es que tengo esa dislexia, porque creo que tenemos un concepto de la dislexia fuera de lo que es vuestro nicho, que puede ser un poco erróneo. Sí, a ver, una de las cosas que digo siempre es que el primer diagnóstico no está en el colegio. El primer diagnóstico está en casa. ¿Por qué? Pues por los padres, porque esos padres ven a su hijo cómo estudia, hacen los deberes con él y ven si hay algún problema, ¿no? No es lo mismo estudiar en una tarde y sabértelo que un niño que se tira una tarde estudiando lo mismo, que se va y a los 5 minutos vuelve y no se acuerda, que se puede tirar así una semana entera, ¿no? Y desde el colegio, pues también, lógicamente, un niño que le cuesta las secuencias, le cuestan los días de la semana en inglés, le cuesta la escritura, la lectura, pues ahí hay que poner también foco, especialmente si en las demás asignaturas va bien, pero en inglés falla algo. Y especialmente si una madre o un padre te dice, oye, mira, es que mi hijo se tira una semana entera estudiando inglés y es que no hay manera, es que se le olvida. Pues ahí hay que poner especialmente foco, porque algo pasa. Una persona sin dislexia eso no le pasa, pero un niño con dislexia sí. Me parece muy interesante porque igual el niño lo puede sentir como una frustración y el papá y la mamá como que el chaval, la chavala, te no están aprendiendo, ¿no? Nene, que no se te queda, estudia otra vez. Y no, o sea, que ese problema con la memoria inmediata, más a corto plazo o medio plazo, hay ahí un problema real con la Sí, hay un problema real y a menudo se piensa, bueno, que mi hijo no es inteligente. ¿Qué le vamos a hacer? No, no es que no sea inteligente, sí lo es. Sí lo es. Pero quizá no es el método o no tiene las herramientas suficientes como para aprender el contenido que le quieren enseñar en el colegio, ¿no? Entonces, pues ahí hay que tener una especial atención, sobre todo por parte del docente y también por parte de la familia. Por eso la conexión docente-familia, escuela-familia es tan importante, ¿no? Bueno, es esperanzador lo que estás diciendo para papás y mamás que ya hayan detectado ese problema y que sepan que su chaval, chavala, su niña puede afrontarlo y puede aprender ese idioma o aprender cualquier otra historia, ¿no? Tiene solución. Pues bueno, sí, sí tiene solución. La dislexia como tal no tiene Sí, solución. va a estar siempre, te va a acompañar, Siempre. pero el aprendizaje sí vas a poder afrontarlo. Sí, sí. Oye, Irene, ahora, bueno, seguid con nosotros porque os vamos a dar parte de las claves que Irene utiliza para ese método y para que la conozcáis también. Pero, ¿quién es Irene? ¿De dónde sales? ¿Dónde naces? ¿De dónde vienes? Cuéntame cosas de ti. Bueno, a ver, Irene es una maestra de Murcia, especialista en inglés y también especialista de inglés pues para niños con dislexia y para gente con dislexia. Me formé en el Reino Unido sobre eso, aquí no hay formación. Y bueno, pues poco a poco, con mi experiencia, mi formación y trabajando sobre todo con ellos, con la familia, me di cuenta de que sí que podían aprender y que además de eso, pues
que bueno, que no se le daban las herramientas necesarias, ¿no? Yo lo detesté sobre todo en mis prácticas. Yo estuve de práctica, después estuve trabajando en muchos jóvenes, trabajando en muchos colegios de la región, pero cuando estaba de práctica, pues yo soy una chica que tiene muchas objetivos. Entonces, pues, detecté esa necesidad y esa carencia del sistema educativo y de realmente la educación, que no estaba cubierta, porque en mi clase había un niño bueno, que yo le tenía mucho cariño, era muy cariñoso, muy alegre, era muy simpático y además tenía siempre el niño, ¿no? Alrededor. Y en clase estaba como solo, como perdido, ¿no? En la clase de inglés, no, era como que estaba en un limbo. Lo dejaban ahí, el profesor le decía, y yo le decía al profesor, bueno, entonces, ¿qué hacemos con este niño? Porque este niño tiene que aprender, dice, ¿qué vamos a hacer si tiene dislexia, ¿no? Damos 5 palabras que se está estudiando la madre lo que viene está prohibido. Y yo decía, eso no puede ser. O sea, porque yo vi al niño y digo, que yo trabajaba con él. Y yo ese niño trabajaba más con él directamente, ¿no? Y yo ese niño lo veía que él sí podía aprender. Porque lo que yo le estaba enseñando, sí que lo aprendía. Y digo, aquí hay algo que no me cuadra. Fíjate que tú, a lo mejor ahí sin saberlo, ya empezaste a desarrollar esa capacidad de saber conectar mejor con esos alumnos o alumnas que tenían ese tipo de necesidad especial. Pero claro, el sistema educativo va a la velocidad que va en una clase de los que sean, no sé, 30, 35, 25, pues a ese, por desgracia, dice, no, es que no sabe, no puede. Exacto. Siempre en algún momento, bueno, yo creo que también siento empatía, porque en algún momento de mi vida, en el colegio, yo no he sido la mejor, ni he destacado en todas las asignaturas, ¿no? Hay muy poca gente que haya hecho eso. La realidad no es esa. La realidad es que a ti se le da bien una cosa, también se me puede dar bien otra, y yo puedo destacar en arte, puedo destacar en música, puedo destacar en inglés, pero hay asignaturas que a lo mejor la matemática pues no se me da bien, o algo, ¿no? Y creo que yo, por ejemplo, pues no era muy buena en matemáticas, ¿vale? Y entonces, pues yo en las matemáticas siempre iba. Y también creo que siento empatía por eso, por sentirte diferente o por sentirte que no encajas ahí o que no lo entiendes, ¿no? Y eso también es parte de empatía. El sistema educativo, pues lógicamente no está, ¿sabes? Hay muchísima ratio por clase, ya los profesores están desbordados. Cada vez hay más dificultades de aprendizaje, más necesidades educativas, no hay personal formado para eso, porque a la vista está es que en la carrera de magisterio, es que yo lo he estudiado, ¿no? Pero te dan las dificultades de aprendizaje como pinceladas y la realidad no es eso. No hay una asignatura específica, 100%, vamos a incidir en esto, no, está como ahí, ¿no? Una herramienta o tal, pero no... Claro, te la dan con las pinzas. Sí, sí, cogidicas que vamos, comer un poco de aire, sale volando. Exacto, esas cosas como son. Y luego, bueno, no te tengo que decir el máster del profesorado famoso de secundaria, porque los profesores de secundaria están especializados en una materia. Luego le dan un máster que dura un año en el que las dificultades de aprendizaje y lo que se van a tener que enfrentar en el aula, pues se van también con pistas. Entonces, no hay formación. La dislexia no es solo cambiar la B con la D o la B con la Q. La dislexia es mucho más que eso. Un niño a lo mejor no te cambia la B con la B con la Q o la B con la D, pero sí hace otras cosas. No tiene por qué hacer eso. A lo mejor la organización del centro lo lleva mal, la secuencia la lleva mal, el estudio, la memoria. Sí, fíjate que para el público en general siempre hemos pensado que era el cambiar palabras, cambiar letras, ya está. Y me ha sorprendido mucho cuando me decías la parte de la memoria y demás, ¿no? La forma de estudiar. Empiezas de prácticas, detectas a este alumno, estás más con él, le dedicas tiempo, luego estás de profe por otros colegios de la región. Y cuando decides emprender ese cambio, ¿no? Es decir, voy a montar Irene Dislexia Teacher. Voy a salir de aquí, que imagino me encanta, me lo paso genial, pero tengo que trabajar este programa. Bueno, yo desde esa práctica, pues le estaba dando vueltas. Entonces dije, aquí hay que hacer algo Irene. Entonces vi que aquí en España no hay formación, dije, en el Reino Unido tiene que haber seguro. Entonces localicé esa formación, estuve dando formación y demás. A la misma vez estaba trabajando, ¿no? Yo salí de la carrera, empecé a trabajar enseguida me salió trabajo
Y yo trabajé en concertado, ¿no? Un colegio a otro, un colegio a otro, ya sabes que lo concertado pues, tampoco es que dure mucho, ¿no? Si no compran la plaza, pues lo que hay. Entonces, pues bueno, yo poco a poco pues fui trabajando con ellos, en todos los colegios había niños con dislexia, yo me daba cuenta, aunque no estaban diagnosticados, y eso también es un problema muy grande, el no estar diagnosticado. No por poner una etiqueta, no se trata de poner etiquetas, se trata de darle las medidas y adaptar el aprendizaje a lo que él necesita, y que no sufra porque aprenderlo tiene por qué doler, ¿no? Y es otro camino que tienen que tomar. Entonces, bueno, yo, aparte de este inciso, pues yo seguí trabajando y hubo un verano en que, bueno, se terminó mi contrato, yo me quedé en verano sin trabajo, entre que me llamaban y demás, dije, bueno, pues mira, Irene, lo que puedes hacer es juntarte por tu cuenta. Y al dar unas clases, aparte se me llaman de otro colegio, pues tú sigues por Muy bien, clase, guay, pero ya, pues son como son por la tarde, pues por la mañana en el colegio. Me llamaron de otro colegio, estoy trabajando también de tutora, de especialista en inglés y demás. Y yo empecé con el proyecto. ¿Cómo lo empecé? Por Instagram. Que yo, no, yo tenía en mente el proyecto, pero yo no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces cogí un mentor, que es David, que me ayudó a montar el proyecto vía Instagram, vía online. Y bueno, empecé a trabajar. De repente empezaron a llegar niños. Yo no esperaba tanto. Empecé a ver que el método funcionaba muy bien, muy bien. Llegó equipo, llegaron 3 profesores, luego empezamos con editores, porque el proyecto está en base a una programación, está en base a unos proyectos, ¿no? Entonces esos proyectos se encargan los editores de montar pues esa programación en esos proyectos, que son personalizados y adaptados a ellos. Y bueno, pues poco a poco se hizo grande y yo ya en enero me tuve que ir del colegio. O sea, empecé en septiembre y en enero me tuve que ir del colegio porque empezó a hacerse enorme. Actualmente pues tenemos niños de toda España, ¿no? Entonces hemos creado una red de apoyo a nivel nacional que tenemos, porque hay padres de todos sitios. Y se dan cuenta de que lo que pasa en Madrid, pues pasa en Valencia, pasa también en Murcia, pasa también en Vizcaya, pasa en las islas, donde es muy necesario también el inglés, que al final que no hace falta salir de España, no sabe, tener que saber inglés, porque es que te vas a Ibiza o te vas a cualquier isla y allí que te hablan en inglés. no, y es más, es una posibilidad de trabajo más, ¿no? Si tienes que trabajar con cualquier mercado extranjero el día de mañana. Aunque ahora dicen con la IA que luego que se lo van a traducir todo, pero nunca va a ser igual que tú el tener esta conversación fluida en otro idioma. Y luego la importancia que tú decías también de no señalar a ese niño o niña que tenga ese problema. Yo creo que en un aula, si hay, no sé ahora cómo van las aulas, cómo van de periodo, 25, 30, 20. Yo tenía 27 Vale, del aula. pues entonces igual que en mi época éramos 28 en la clase. Pero éramos 28 cada uno, con una necesidad diferente y con una realidad diferente. Y también lo importante que ese chaval o esa chavala no se sienta señalado por el resto, ¿no? O sea, no, tiene dislexia, lo apartamos, no, esto él no puede, él no. Al final le creas una barrera al chaval, una frustración para el resto de cosas también de su día a día que lo van minando. Imaginen con respecto a los compañeros, que lo van viendo diferentes. Claro, porque eso también es, y bueno, hay niños que se aprovechan de eso también, que son muy listos, ¿sabes? Que no son tontos, que son muy listos, incluso esos niños son más inteligentes que el resto de sus compañeros. O sea, un niño con dislexia tiene muchos beneficios. Un niño con dislexia, tú le dices un problema que tiene y te lo soluciona en momentos, porque tiene esa resolución rápida de problemas de la vida, ¿no? No son diferentes. Al final no es poner la etiqueta, es lo que tú decías, ¿no? Como he dicho también. Es darle lo que necesita para que no duela ese aprendizaje. No tiene por qué sentir frustración, desmotivación, no querer ir al colegio, no querer estar con nadie, porque no son diferentes. Al final lo que se trata también es de normalizar la dislexia, porque no la tienen solo. Y en mi proyecto también, pues vemos eso porque ellos están también en clase con más niños, máximo hay 3 niños en clase, y se dan cuenta de que no están solos, y se apoyan, y hacemos muchas cosas, una de ellas es aprendizaje colaborativo, en el cual pues ellos saben y respetan y tienen empatía por los demás, porque eso es otra cosa, los niños con dislexia suelen tener empatía por el resto, son muy resilientes también.
están acostumbrados a adaptarse mucho, a tener que adaptarse. Entonces, pues al final también fomenta esa resiliencia y esa empatía con los demás. Y ojo porque me decía Irene fuera de cámaras, le he preguntado, 1 de cada 10 tienen dislexia. O sea, es así más o menos el ratio. Bueno, ya sabes que eso es un estudio, ¿vale? Los estudios son muestras. Cogemos una muestrecita y pues decimos, bueno, pues 10 personas, 1 de cada 10 personas pues tiene dislexia. Ese es el estudio, ¿vale? Yo creo que la realidad, bueno, esa es la realidad es más, incluso porque es que cada día se hay niños y cada vez más, cada vez se descubren más cosas de la dislexia y claro, es que no hay una dislexia, hay muchas dislexias. Un niño puede tener todas las dislexias o puede tener unas cuantas. Pero a lo mejor esa dislexia en concreto no la tiene, que es la de cambiar la B con la D, la B con la Q, pero tiene otra. Y luego también está el nivel de dislexia. Hay un nivel leve, moderado, profundo. Entonces también si es profundo, pues tiene todas las dislexias. Y el leve, pues tendrá la mayoría. Si es moderado, bueno, si es moderado tendrá la mayoría y si es leve, pues tendrá alguna. ¿Y por qué ocurre especialmente, o no sé, en el inglés se acentúa más en ese tipo de aprendizaje? A ver, hay que tener en cuenta que la dislexia, la dificultad sobre todo es la lectura y la escritura. El inglés, ¿qué pasa? Porque si el inglés es una lengua muy opaca, o sea, no se escribe como se pronuncia, no se lee como se escribe, entonces tienden a pues, frustrarse porque no lo entienden, son estructuras diferentes, otro tipo de lenguaje, no entienden ese lenguaje porque las estructuras en español no son las mismas, hay auxiliares en español no hay, entonces pues la diferencia es esa, que hay un lenguaje muy opaco, no es transparente como el español, entonces pues, se sienten a menudo frustrados, desmotivados, también confusos, que no entienden por qué se dice eso, por qué se escribe así, ¿no? De hecho, muchos tienden a escribirlo tal cual, ¿no? Yo me he encontrado muchas veces, pues, speak como S-P-I-C, o I como I. Entonces, pues eso también es un signo que nos dice que ahí pasa algo. Vale, encontramos ese problema, por decirlo, en el niño, la niña, chaval, chavala. Bueno, ¿de qué edades a qué edades estamos hablando? Bueno, eso siempre te va a acompañar, pero ¿qué edades estás trabajando tú? Yo trabajo, bueno, hemos trabajado también infantil, actualmente tenemos en el proyecto desde segundo de primaria hasta incluso bachillerato. Y también vamos a trabajar. Vale, perfecto, para que la gente lo sepa. Detectamos esa particularidad, tampoco me gusta llamarle, bueno, si es un problema, ¿vale? Buscamos la solución en Irene y su equipo. ¿Y cómo empezamos a trabajar con esa persona? ¿Cómo arrancáis? ¿Qué estrategias clave usáis? Bueno, sobre todo buscamos la motivación en él, ¿vale? Porque generalmente como nos vienen pues, desmotivados, sintiéndose que no pueden aprender lo que es imposible, lo ven como algo imposible, una montaña, ¿no? Delante de ellos. Y cuando les descubrimos y despertamos esa emoción, ¿no? Ese querer aprender más, esa predisposición y, y los desbloqueamos con las estrategias que hacemos. Normalmente hacemos un método fónico con imagen y también pues muchas cosas, entre ellas pues gamificación, metodología activa y también pues eso lo que hacemos es trabajar con ellos desde la motivación y desde sus intereses, que también eso es muy importante. ¿Y el primer contacto cómo es? O sea, ellos entran en tus redes, os escriben, os llaman, hacéis una llamada, si son de aquí de la región os visitan, trabajan en casa más, en el cole, trabajan contigo. ¿Cómo es un poco ese camino para que se pueda imaginar el chaval, la chavala o los papás? Generalmente, bueno, nosotros tenemos Instagram, estamos en construcción de la página web, entonces se ponen en contacto por mensaje conmigo. Yo agendo una videollamada con ellos y con los padres y con el niño para conocerlos, también para ver
porque un niño no es igual a otro, aunque tenga dislexia, no tiene por qué ser igual, ¿no? Cada uno también tiene un diferente rumbo de aprendizaje, unas diferentes necesidades, entonces pues siempre intento conocerlos y ver cómo los puedo ayudar, ¿no? O cómo nos podemos ayudar. Entonces, pues eso es lo que hacemos. Después, pues pasan, generalmente yo estoy llena, ¿vale? Entonces pasan a una profe de mi equipo que se encarga ya de hacerles el seguimiento, de seguir con él trabajando, de encontrar una pareja sobre todo, pero al mismo ritmo de aprendizaje, que ellos tengan también el mismo ritmo de aprendizaje, que también por su forma de ser sean muy parecidos para que conecten. De hecho, muchos niños se quieren conocer en el proyecto, o sea, se lo pasan pipa, ¿vale? El proyecto, pues sobre todo, es muy dinámico, las clases son muy dinámicas, trabajamos con ellos y jugamos mucho. Al final es un aprendizaje real y útil, ¿no? Del inglés. Y ellos le ven la utilidad y la coherencia a ese aprendizaje. ¿Vale? Por lo contrario, pues darle una lista de verbos es que sin sentido no lo van a aprender. No, es que eso ya me parecía a mí un poco inútil cuando yo estudiaba inglés en su momento, en sí, ¿no? Verbos irregulares. Ya hay un montón de lista y te los tenías que aprender de memoria y casi que tú no entendías ni para qué, y con más motivo de esta forma. No sé si hay errores típicos que se cometen a la hora del aprendizaje y del profe, en este caso maestro, de la enseñanza del inglés con respecto a estas personas con dislexia, o a cualquiera, ¿no? Si tú cambiarías, tu método es revolucionario, si lo cambiarías todo el sistema al final. No, claro, La forma de enseñar. Es que esta forma que me estás contando igual le viene mejor a la mayoría de personas que la forma tradicional que entendemos de aprender un idioma. Efectivamente, sí. De hecho, muchas madres me han dicho, sí, pero si es que esto no le vale solo a mi hijo con dislexia, así que el método vale para todo el mundo, porque es que yo tengo mamás que no tienen su hijo, no están diagnosticados ni nada, y se les complica mucho el inglés, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. ¿Qué errores comete un docente? Pues primero, dar listas de vocabulario sin sentido ninguno. Dar listas de verbos en presente, pasado y gerundio sin sentido, o un pasado participio sin sentido, porque luego no saben aplicar tampoco. Que eso también me lo he encontrado, que hay niños que no tienen dislexia, se aprenden una lista de verbos, pero luego no saben usarlos. Entonces, ¿de qué te sirve a ti estudiar esto? Si al final la idea es que aprenda inglés, ¿no? O que te apruebe y te hagan exámenes. ¿Qué? Eso es otra, no lo entiendo. ¿Por qué hacen exámenes de verbos? Exámenes de verbos de una lista que te da que no tiene sentido. ¿Sabes qué me pasaba a mí, Irene, cuando hacía ese tipo de historias a los verbos, los estudiábamos? Cuando llegaba uno que eran los tres iguales, yo lo celebraba. Porque decía, mira, este no cambia. Digo, este ya lo tengo salvajado. Lo tengo integrado. Lo tengo integrado, pero sí, yo lo digo muchas veces, que está muy guay, ¿no? Saber que, y siempre pongo el mismo ejemplo, que el río Miño pasa por Galicia, pero que necesito saber cosas que me sean útiles y saber cómo yo luego las voy a utilizar. Decía las mates, muchas veces que no sabemos para qué luego valen las matemáticas. Pues para qué vale enseñar inglés así. Para nada, porque no estamos viendo realmente el uso que luego va a tener, ¿no? No, al final eso no te sirve para comunicar, ni para nada, ¿no? Y luego también otro, prepárate un monólogo que te lo estudias. O sea, al final tú vas a hablar con una persona, es un speaking espontáneo, ¿no? Entonces tienes que saber inglés. Otro de los errores muy comunes que cometen es no escuchar a los padres, no tener reuniones con los padres. O sea, eso es un error garrafal, porque como te he dicho al principio, los padres son los primeros que diagnostican. Y hay que escucharlo que pasa en casa. Porque a lo mejor tú no te estás dando cuenta, tienes muchos niños en casa, no puedes estar pendiente y es normal ahora mismo como está todo. Pero los padres sí, porque son su hijo y les duele. Entonces, escúchanos, observa en clase, observa a esos niños, no lo des todo por sentado. Y también muy importante, que una palabra amable a tiempo, un gesto cariñoso. Yo te entiendo, no te preocupes, que yo también estaba igual, pues yo se lo decía a mi tío, ¿no? La matemática, pues, yo le daba matemáticas y a mí no tampoco. Que no me gustan, pero es que son necesarias. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Hay cosas que en matemáticas que, bueno,
a lo mejor yo no la uso en el día a día, ¿no? Pero el inglés sí, por ejemplo. Yo todo lo que aprendí en inglés lo voy a usar. Eso sí. Así que pues eso es lo que hay que tener en cuenta. Mira, creo que estarán también muchos docentes viéndonos ahora y diciendo, "Uf, o sea, ¿qué razón tiene Irene? O yo me siento en clase y estoy atrapado o atrapada, no puedo hacer nada porque también el curso te come y las cosas que tienes que dar y las evaluaciones y demás. Pero oye, estar atentos cuando estén contratando más gente para enrolaros en el equipo de Irene, porque también habrá una frustración por parte del profe que quiere llegar ahí y no, como tú sentiste en su día como profe de prácticas y que quiere llegar y no, y se ve que está, en mi época era el workbook, ahora no sé cómo será, activity no sé qué, Sí, igual, sí. pero estarán como condenados a eso y a rellenar que se sentirán como enjaulados a veces también como te sentiste tú. Sí, pero yo, mira, ¿sabes lo que te digo? Yo hacía las cosas como creía que tenía que hacerlas. Mira, el workbook, pues no, a lo mejor no lo rellenaba antes, pues me da igual. Me da igual. O sea, yo lo completaba con unas actividades que a lo mejor eran más nutritivas que un workbook. Y es que me da igual, no hay que hacer sota, caballo y rey. O sea, tú en tu colegio son tus alumnos y tú eres responsable del aprendizaje de esos alumnos. Entonces tú sabes, según tu clase, cómo hacer actividades y cómo no. Cuando tú los conoces, ya sabes lo que les gusta, lo que se le da bien a cada uno, lo que puede funcionar, lo que no puede funcionar, ¿no? Y eso también, otra cosa, escuchar a los padres, ¿no? Yo he aprendido mucho de ellos. Lo que podía funcionar, lo que no, lo que ahora le pongo esto, a ver cómo funciona. Venga, pues ahora no, ensayo y error, eso es muy importante. Pues eso al final es conocerlo, esforzarte en conocer al alumnado, esforzarte en conocer a los padres, que muchas veces los especialistas no llamamos a los padres, y los padres tampoco, a los especialistas de inglés, que son muy importantes, pero no le hacen caso. Sí, lo que pasa es que muchas veces Irene dirán, ya viene el padre o la madre a comerme la cabeza, a darme el follón, y cuando a su hijo o a su hija no le pasa nada. Lo que pasa es que está con esa sobreprotección sobre el chaval o la chavala, y no. Pues al final un papá o una mamá se da cuenta de algo y se preocupa, ves que tiene un perfil y además está pasando algo ahí. Sí, la mayoría de casos sí. Pero hay profesores que dicen, bueno, es que esta madre, Sí, que está obsesionada, que no sabe qué es. obsesiona con que su hijo tiene dislexia. Escúchala. Es que no te para de escucharla tampoco. Y hay cosas que pues a lo mejor no es dislexia, pero es otra cosa. Y tú no te estás dando cuenta. Escúchala. Porque si pasa algo, lo normal es que no pase eso, ¿no? ¿Qué es lo normal? Que no lo pase. Que no sufra. Eso es lo normal. Que lo aprenda, ¿no? Bueno, yo tengo una amiga que salvó la vida de su hijo por eso, ¿no? Por ser pesada como mamá. Y le dijeron, bueno, pues siéntese ahí, métase en esa sala y si observa algo raro nos llama, porque decían, bueno, un tema de salud. Decían que eso no, eso es normal, recién nacido, eso no pasa nada. Y no, cuando tuvo un episodio de ese tipo, llamó corriendo a enfermeras, doctores, lo vieron con sus ojos y dijeron, no, eso no es normal. Y estuvieron más de un mes y medio ingresados en el hospital. Digo, por extrapolar y ver un poquito lo que puede ver el papá o la mamá en casa con el niño o la niña que al final es su hijo y lo conocen con respecto al aula. Pero bueno, ahora contigo ese problema creo que se está cubriendo y desaparece porque pueden acudir a ti, tú les vas a atender perfectamente, les vas a escuchar, sabes que ese problema existe y vamos a poner esos recursos para que no ocurran. Oye, dejando y cerrando lo de, es que es una anécdota que me gusta mucho, cerrando la parte de la enseñanza en inglés, hace unos años viajé a Sri Lanka y podemos tener la percepción de que tu educación va a ser mejor que la de ellos. Y hay un momento del viaje que me marcó mucho y fue paseando en un atardecer por una playa en una de las ciudades y había un montón de niños y niñas con su uniforme muy bonito, muy pequeños, todos con una libreta por la playa. Y yo decía, ¿qué están haciendo? Se acercaban a los turistas para hablar con nosotros en inglés. Chavales y chavalas con 7, 8 años, lo digo porque a mí nunca me enseñaron en el cole en esa época ni a relacionarme, ni a preguntar, ni a hacer una entrevista. O sea, eso sí realmente era, bueno, me pegué una panzadera después de ver a esos crías que podían ser lo que ellos quisieran en el mundo. Y esa entrevista en inglés, cómo no lo hacían, cómo no lo entendíamos y tal, eso sí era realmente lo
no estudiarte una lista de verbos, no sé ni para qué uso. O sea, eso es que no es un aprendizaje real. No es un aprendizaje real, ¿no? O sea, eso es... Pues bueno, a prueba y punto. Tengo que poner una nota, que es otra. Las notas. Una nota no te define. Es una nota, punto. Un número. No me parece bien. Porque no hay que evaluar solo el examen. Hay que evaluar el progreso. La evolución que lleva ese niño, ¿no? El esfuerzo que lleva. Eso hay que valorarlo. Porque la vida no es solo un número. La vida es un progreso, una evolución, un aprendizaje. Y eso es lo que más transforma el aprendizaje. Al final no lo vuelve otra vida, ¿no? Entonces creo que las notas también pues, son un poco... Bueno, Y no hay que hacerle tampoco mucho más. O sea, yo sé que es importante, pero no hay que... Tiene más importancia que otra cosa. Y creo que no hay que hacerle tampoco tanta... yo vacilaba un poquito y perdón a mis profesores en su día. No sé si ha cambiado la forma de puntuar, pero ese 5 que era el suficiente, que era el aprobado raspado, cuando a mí me metía caña algún profesor o profesora, yo les decía, sé lo suficiente, que es que la palabra suficiente yo no la veo como escasa, sino la veo como muy completa al revés, ¿no? Sé lo suficiente en esta materia. Joder, qué bien que he llegado a ese 5, 5 que la mitad de que quién pone el baremo. O sea, es que todo lo que sea encasillar y etiquetar hay que intentar evitarlo. Irene, me gustaría preguntarte por algún caso que te haya marcado, aunque nos has hablado de ese niño, de las prácticas, que tú empiezas ahí a ver ese problema, pero hay algún caso que, imagino que hay muchos, pero que tú digas, uff. Sí, dentro del proyecto la tengo todavía, a mi Macarena, que me la puedo decir, está súper orgullosa. Una dislexia muy fuerte, me costó muchísimo porque ella estaba, le había metido tanta caña con el español que me costó muchísimo llevarme al inglés. Una cosa que hacemos en el proyecto es que ya marcamos el registro en inglés. Ellos no tienen registro en inglés. Cuando llegan a nosotros, hacemos registro en inglés y registro en español. Y ella solo tenía español. ¿Eso a qué te refieres? ¿Qué es eso del registro? En el cerebro, sí. tú puedes tener varios registros de idiomas. Vale. Pues ella tenía el español. O sea, cuando estaba en inglés, pensaba en español. Ah, fíjate. Cuando estaba en inglés, escribía en español. Cuando estaba en inglés, todo lo hacía en español. Y es inglés, es otra lengua. Entonces nosotros lo que hacemos es también implantar ese registro, ¿no?, del inglés. Por eso también favorecemos en el aprendizaje y separación de lengua en ellos, ¿no? También de pequeños, ¿no? Pues separamos, implantamos dos idiomas. Por un lado el español pues va a tener, pero el inglés también se implanta. Entonces al implantar eso, ya he conseguido, me costó muchísimo meterle el chip, ¿no?, del inglés. Y ahora, pues, me gustaría que la vieras. Es que leeré números grandes. Ayer, por ejemplo, estuve con ella y me dice, señor, teacher, ponme número grande. Número grande que yo no leí. Y pues se lo ponía el número, ella lo leía. Su madre, bueno, su madre está, que no se lo cree. Porque es que no lo hace ni en español. Lo hace en inglés. O sea, imagínate. Sí, fíjate, ¿no? Que a lo mejor rompes esa barrera, entras ahí en el cerebro de esa niña, de Macarena, consigues enseñarle a cómo aprender inglés. Decías tú, no lo hace ni en su lengua nativa, ni en español, lo está haciendo en inglés. Y a lo mejor mañana trabaja con ese idioma bilingüe, o sea, que estás cambiando el futuro de las personas. Y las familias tienen que emocionarse, seguro. Ella, bueno, ella está encantada. Ella no se lo, bueno, la que menos se lo quiere soy yo. Irene y yo, cuando hablo con ella, dice, no me lo creo, vamos, ya te lo digo yo que no. Pero sí, una de las cosas más gratificantes me da la familia. También. El ver el cambio, ¿no? Y la alegría de ellos, de la cara de decir, estoy en el sitio correcto. Sé que Irene y su equipo van a ayudar a mi hijo y a mi hija a que aprenda inglés de verdad. De verdad. Y no me importa el colegio, ¿no? Al final es que el colegio es una nota, es estudio, punto. Si es que al final el colegio es memorización pura y dura y punto. No van a aprender inglés de ahí, ya lo saben. Por esa metodología es imposible que aprendan inglés. Así que bueno, ellos saben que se quedan conmigo, que conmigo van a aprender. De hecho, es que hay niños que hasta
empezaban negados totalmente, pero claro, ellos vienen, la mayoría vienen frustrados, no quieren saber nada de inglés, no quieren ni oírlo. Pues de repente ves que en 3 o 4 meses, luego se pone música en inglés solo, se pone dibujo en inglés solo, todo lo quiere escuchar en inglés, lo entiende, lo va entendiendo, va contento a los exámenes, entiende el examen. Pues eso es que no viene, o sea, es que eso no viene en comparación con nada. Y la satisfacción que nosotros tenemos como docentes, pues eso que no es comparación ninguna con nada. Con nada. Lo del tema que tú decías, ¿no? De escuchar música en inglés, por ejemplo, saber lo que están diciendo tus artistas favoritos, entenderlo, comprenderlo, saber por qué hay una finalidad, oye, disfrutar con un tema, un sentimiento. Claro, sembrarle esa ilusión, ¿no? Oye, imagínate que te encuentras tu artista favorito, pero habla en inglés, ¿cómo vas a hablar con él? ¿Y si no sabes? No. Es decir, es verdad. Oye, muchos críos sueñan con irse de viaje fuera. Y luego a Elsa sueña con irse de viaje. ¿Cómo va? ¿Y si no sabe inglés? Es que todo está escrito, todo está leído, todo está... todo. Tendrás que escribir en el formulario. ¿Te quieres ir fuera? Pues tienes que escribir. Tienes que leer, tienes que entender, comprender. No es solo la comunicación oral. Tienes que escribir, rellenar formularios, leer muchas cosas y comprender escrito en inglés. No solo para viajar, sino también pues, para tu formación profesional. O sea, hoy en día se necesita. O sea, es que hasta para trabajar en el supermercado necesitas inglés. Entonces, pues también para desarrollar, ¿no? tu profesión, los textos científicos están escritos en inglés. Cuando tienes que hablar con el extranjero porque están en una empresa internacional, pues es por teléfono, o es por email, o es redactado. Es una ventaja competitiva, pero mira lo que has dicho. Hasta una persona que está en un supermercado, estoy en un supermercado que está en un punto donde hay más turismo en verano y donde va a haber más compradores que son guiri de no sé dónde. Pues ese cajero o esa cajera, si tiene el idioma, o ese reponedor o lo que sea, va a tener más opciones de acceder a ese puesto de trabajo, que a veces uno piensa, no es que el inglés solo para si voy a hacer esta ingeniería o esto que tal. No, o sea, en tu día a día siempre va a ser un beneficio 100%. Yo tengo una anécdota de eso, y es que yo he trabajado mucho tiempo en Berlín mientras que estaba estudiando. Y siempre me llamaban para inglés porque nadie sabe inglés. Y siempre venían extranjeros, yo trabajaba aquí en Berlín, en Murcia. Pues aquí hay muchos extranjeros, es que hay en todos sitios de España, porque los ingleses vienen para acá. Y hay que saber inglés. Yo invito a la gente, Irene, también que se suelten. A veces yo vengo del mundo de la televisión, de los medios de comunicación, y a veces hacemos alguna entrevista a alguna persona de fuera que viene y se intenta comunicar en castellano, ¿no? Igual te dice una frase que no está muy bien construida gramaticalmente, pero tú también lo has entendido perfectamente. Para eso te dice, oh, catedral es precioso, nos encanta la barroco, tal, pero como estás en un contexto, también lo entiendes perfectamente y hoy ha hecho ese esfuerzo por comunicarse contigo, tú lo has entendido y a veces nos pasa una reacción que decíamos, oh, habla genial castellano, oh, genial. Y luego, sin embargo, nosotros nos castigamos mucho con el tema del inglés cuando cambiamos alguna cosita que igual también nos vale para comunicarnos bien, digo, porque hay muchas formas de entender también la comunicación dentro del inglés, que la gente no se frustre, que no vamos a ser aquí William Shakespeare, o como tú lo dirías mucho mejor que yo, de repente. Claro. O sea, cada uno a su posibilidad. Eso es lo bueno, que tú te adaptas, porque imagino que tendrás personas que acuden a ti también de todo tipo, papás y mamás, de todo tipo. Sí. Sí, bueno, hay padres y madres que están enfocados, ¿no? Que yo quiero que mi hijo hable inglés. Mi hijo necesita más cosas que solo hablar inglés. Es que lo he llevado a nativos, pero es que ningún nativo. Aquí Irene, mira, lo han llevado a academia, lo han llevado a profesores particulares, lo han llevado a nativos. Que no funciona nada. Eso es tiempo y dinero perdido. Y además, no solo eso, sino que afecta también a la noción. El fijarse, el de motivarse más que todavía si cabe, y no solo el colegio, sino encima te meto en una academia en la que te van a exigir
esto y no te van a dar tu herramienta ni lo que necesitas. Y si quieres, ya está. Y eso no me pasa a mí. Pero qué guay esta charla, qué bien, y haberte conocido por la de problemas que puedes solucionar. Imagino que también, incluso, no sé si lo estás tocando, algún adulto que haya podido arrastrar ese bloqueo desde tiempo atrás, del cole, instituto, y no lo... ¿Habrá gente? Hay muchísima gente que viene, que nos pregunta por Instagram, Irene, necesito inglés para sacarme el B1 porque me lo piden a mi trabajo, el B2 y no sé cómo hacer eso porque para mí ha sido siempre imposible y lo veo una montaña, no lo entiendo, o incluso gente que quiere saberlo pues para viajar, ¿no? Es que a mí me gusta viajar. Y como me gusta viajar, yo quiero saber inglés, pero como tengo de iglesia, no puedo. Y habrá gente que detecte ahora el problema, que no sepa que tiene, porque como tú dices, está la dislexia para los no entendidos, la famosa que es cambiar las letras tal y cual, Sí. pero cualquier otro tipo, y no lo sepa, e igual se está enterando ahora que ha tenido siempre ese problema. Sí, ahora y muchos padres. Y entienden, a mí me pasaba Claro. esto. Claro, no, antes no había diagnóstico, no se sabía nada de la dislexia, era totalmente desconocida, ahora menos, pero para mucha gente es muy desconocida todavía. Pues estos padres, yo tengo padres que han dicho, Irene, es que yo me he dado cuenta que tengo dislexia y yo soy diagnosticado, porque a mi hijo se lo han diagnosticado. Y es que hacía lo mismo que yo. Hacía lo mismo que yo. Hacía cuando era pequeño. Y tenía los mismos problemas. Fíjate, qué interesante. Oye, ¿qué sueñas? Irene, ¿qué tienes ahí en tu cabeza? ¿Qué te gustaría conseguir con este proyecto? Pues lo que me gustaría conseguir es pues que los niños con dislexia y las personas con dislexia sepan que pueden aprender inglés, que no lo han aprendido porque no le han dado la herramienta necesaria, que sí pueden, que hay otro camino y que la dislexia es un obstáculo, no es un nuevo camino, yo siempre lo digo, es un nuevo camino y no es un obstáculo. Y siempre lo digo. Y que bueno, que hay otra manera, que no están solos tampoco. Que hay mucha gente que es dislexia, que no están ellos solos y que ellos aprenden de otra manera diferente. Que no significa ni mejor ni peor, sino que otra, diferente, que hasta ahora pues no se había visto, ¿no? Y en el gallo, pues para decirlo, pero, pero vamos, que no se rindan tampoco, que no se rindan, que sigan, que se esfuercen en que todo llega. No sé, lo importante es ponerse en manos de una profesional como tú y trabajar ese nuevo camino que se abre para llegar a un punto muy interesante, teniendo la oportunidad de conocerte. ¿Qué recursos o qué formaciones, talleres tienes o tienes pensado ofrecer más? O sea, ahora mismo, como ¿qué paquetes tienes? A ver, cuéntame un poco. A ver, ahora mismo pues tenemos inglés para niños y adolescentes. Vamos a abrir para adultos en breve. Estamos ya adaptando todo para adultos porque hay muchísimos. Luego también pues seguramente haremos paquetes familiares para que los padres también que quieran aprender inglés puedan con nosotros. Y también pues mi idea es pues formación a profesorado, descarga recursos propios míos que se puedan pues, descargar y más. Y también hacemos talleres, o sea, hacemos talleres para los padres, talleres, por las charlas también en el cole, que la gente conozca realmente lo que es la iglesia, qué pasa con el inglés, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay una solución, que no están solos. Y bueno, y esa es mi idea en el futuro, lógicamente, pues también ampliarlo, ¿no? No solo quedarme en el inglés, sino que yo he trabajado mucho, no solo he trabajado en inglés, sino he trabajado en muchas asignaturas, ser tutora. Entonces, pues también ampliar un poco eso. Y al final, pues todo lo necesario para dislexia. ¿Qué necesita un niño con dislexia? Pues todo lo que necesita lo vamos a tener. Irene, ahí tienes tu cámara, puede ser conmigo, pero ¿qué mensaje le mandas al sistema educativo sobre la dislexia y el inglés? Al sistema educativo, pues que no es una excusa, que no es una excusa, que hay que hacer algo, que estos niños lo están pasando muy mal, que no solo los niños, que los padres también lo están pasando muy mal, que por causa
de un sistema educativo que no es justo con cómo aprende un cerebro, porque un niño puede aprender de diferentes formas. Ahí está las teorías, ¿no?, de Gardner, que son diferentes formas de aprendizaje. Una persona puede aprender pues, de manera kinestética, visual. Pues todas las personas aprenden diferente y no se respeta eso, ¿vale? Porque también se trabaja por proyectos, los famosos proyectos, que se trabajan mal también. Porque es que eso no, es que nosotros no tenemos libre de esto, trabajamos por proyectos, ¿vale? ¿Y cómo trabajar el proyecto? El DUA, pues sería insuficiente, es insuficiente el DUA. Lo S, muy bien, trabajando S, muy bien. Pero el DUA es insuficiente. Necesitamos más información, más recursos, más personal formado y todo, porque es que al final la educación es la base de un país. De ahí salen todas las profesiones, ¿no?, del país. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y a ese profesor o profesora que quiera empezar a adaptar, ¿qué enseñanza le dirías? Adaptar, pues que observe, que no dé listas de vocabulario, que no dé listas de verbo, que integre el inglés en el día a día, en la rutina, en la clase, que no se centre en la memorización del inglés, que el inglés no es memorización, que nunca ha sido memorización y nunca lo va a ser, que un inglés así no se aprende, que quien haya aprendido así, pues valga, porque no aprende. Entonces lo tienes que entender y comprender, y que el inglés no es una asignatura más, que el inglés pues, desarrolla muchas cosas, es muy importante. Muchas veces no afrontamos algo que nos ocurre en nuestro día a día por miedo, por desconocimiento, por no saber dónde ir, por no tener la persona de referencia. Y yo creo que un mensaje también muy chulo a los papás y a las mamás puede ser ese, ¿no? Que estén tranquilos, que al final si dan contigo, si te encuentran, que yo creo que sí, porque haces algo increíble y además ahora que te doy la enhorabuena por esta creación de contenido y llegar a más gente, porque esto lo tiene que saber todo el mundo que puede aprender inglés o cualquier otra asignatura. ¿Qué mensaje le lanzas a los papás o a las mamás? Pues que luchen, que no están solos, que aquí hay mucha gente, que de hecho nosotros tenemos una comunidad de apoyo, de ayuda, de ellos pues se ayudan mucho y que no se, la dislexia no se pasa, no se le va a pasar. O sea, hay que aprender a convivir con ella y saber cómo llevarlo y darle estrategias y muchas cosas que no se pasa. ¿Vale? Entonces, no, ya se le pasará, no. Es que me han dicho que tiene inmadurez. Bueno, hay que verlo. ¿Vale? Entonces, bueno, que no están solos, que la dislexia es una dificultad de aprendizaje, simplemente eso. Y no son tontos ni nada, son muy listos. Y que aquí está, a ver decir. Pues aquí está Irene y su equipo y además con esa motivación que te veo, que te mueve a seguir, ¿no? Y llegar a más familias, a más niños, a más niñas, chavales, chavalas y solucionar eso que para ellos creen que ahora mismo es imposible de solucionar, ¿no? Esa es tu motivación. Sí, mi motivación es esa, ¿no? Que ellos vean, porque no son tontos, que no son bichos raros, que no son los raros, ¿no? Hay un libro que se llama El Club de los Raros, que me lo trajo una madre. Bueno, pues no son los raros, no son raros. Es simplemente que tienen diferentes formas de aprender y por lo tanto hay una diferente forma de enseñar. Así que, pues simplemente eso, que sí pueden aprender, pero lógicamente así no. Así. ¿Alguna cosa más, Irene, que quieras añadir o algún mensaje más que quieras lanzar a la gente que nos esté viendo, algo que deban saber? Pues que si le encuentra un niño con dislexia, que sea empático, que le dé mucho cariño, esto lo merece, que no lo tome por tonto, por supuesto, y que le dé, sobre todo si es profesor, pues la palabra es amable, ¿no? Eso es muy importante, que ellos sientan la cercanía, que sientan que lo entienden, ¿no? Que entiende su postura y que va a hacer lo posible por ayudarlo. Que sientan que lo está ayudando, que quiere ayudarlo. No que lo deja ahí, bueno, ahí se quedó. Has dicho la clave de algo que abre muchas puertas y que sirve para ser mejor persona y para que te vengan mejores cosas, que es ser empático, tener empatía con los demás. Y la tiene
Irene Dislexia Teacher, este proyecto que estamos conociendo, la tiene Irene Hernández. Darte las gracias por este rato de charla, por haber solucionado seguramente a muchos papás, muchas mamás que no sabían un problema, que se van a poner en contacto contigo y vais a trabajar en ello, y que te sigamos viendo crecer, porque si tú creces, pues crecerán también las ilusiones de muchos niños y niñas que van a ser el día de mañana lo que ellos quieran y lo que ellos puedan, porque también tenemos que saber que tenemos todos nuestra limitación, pero llegamos hasta donde podemos con trabajo y con esfuerzo. Irene, te sigo viendo por las redes y que vaya genial. Muchas gracias por estar aquí y por compartir este rato un poco contigo, que conozcan un poco más lo que hacemos y lo que aportamos, que hacemos mucho, una obra social, a la sociedad, y que ellos pues que sepan que pueden aprender perfectamente, que pueden conseguir lo que ellos quieran. Por esfuerzo, perseverancia, yo siempre digo. Esfuerzo, perseverancia y paciencia. Y acompañados y gente que mire en ti, que no hay gente invisible, es que no los estamos mirando. Gracias, Irene, un placer. Igualmente.